El universo no siempre fue un lugar hostil para la humanidad. Durante siglos, los humanos miraron al cielo con curiosidad, con miedo y con esperanza. Las estrellas no eran enemigos, sino promesas. Cada punto de luz representaba un futuro posible, una respuesta a la pregunta más antigua de todas. ¿Estamos solos? Cuando finalmente la humanidad rompió la barrera de la velocidad interestelar, no lo hizo con armas, ni con ejércitos. Lo hizo con señales, con palabras, con ciencia. El primer contacto no fue una guerra, fue un mensaje, un pulso de energía elegante, matemáticamente perfecto, que llegó desde el brazo exterior de la galaxia. No contenía amenazas, no contenía exigencias, solo una invitación. La humanidad respondió. Y así comenzó la era galáctica. Durante los primeros 100 años, los humanos fueron considerados insignificantes. Una especie joven, emocional, frágil. En los registros del Consejo Galáctico, la humanidad fue clasificada como civilización emergente de clase menor. No era un insulto, era una observación. Los humanos no eran los más fuertes, no eran los más inteligentes, no eran los más antiguos, pero había algo que nadie supo medir. El Consejo Galáctico estaba compuesto por 12 especies, 12 imperios estelares que habían sobrevivido millones de años, guerras imposibles, colapsos estelares y extinciones masivas. Ellos no sentían miedo como los humanos, no amaban como los humanos, no odiaban como los humanos. Para ellos, la existencia era cálculo, equilibrio, estabilidad, y la humanidad era caos. Aún así, se les permitió existir, colonizar pequeños sistemas, comerciar, aprender. Durante generaciones, los humanos observaron, escucharon y crecieron. Cada derrota se convertía en una lección, cada humillación en motivación. Cuando una especie alienígena lo superaba en tecnología, los humanos estudiaban cómo alcanzarla. Cuando los excluían de decisiones importantes, los humanos creaban sus propias alianzas. Nunca reclamaron superioridad, nunca exigieron respeto. Lo ganaron, pero el universo no perdona el crecimiento rápido. 137 años después del primer contacto, ocurrió el incidente de Carvel, un sistema fronterizo, una colonia humana pequeña, sin flota militar significativa, y una flota alienígena demasiado grande. Los Tarkun eran una especie antigua, orgullosa, obsesionada con la dominación territorial. Para ellos, la expansión humana era una anomalía estadística que debía ser corregida. No declararon la guerra, no enviaron advertencias. Simplemente atacaron. Carvel ardió durante 11 minutos. 11 minutos en los que estaciones civiles fueron destruidas. 11 minutos en los que miles de humanos murieron sin entender por qué. 11 minutos que cambiarían la historia del universo. La colonia no tenía defensa suficiente, pero tenía algo más peligroso: tiempo. Cuando la señal de auxilio llegó a la Tierra, no hubo pánico, no hubo gritos, solo silencio. Un silencio pesado, cargado de algo que las demás especies nunca habían comprendido del todo: determinación. La humanidad no respondió con venganza inmediata, respondió con preparación. Durante 20 años estándar, los humanos hicieron algo que nadie esperaba. No atacaron a los Tarkun, no movilizaron flotas visibles. Se quedaron quietos, demasiado quietos. El Consejo Galáctico comenzó a inquietarse. Las especies antiguas sabían reconocer patrones, y aquel patrón no les gustaba. Los humanos estaban construyendo algo, pero no podían ver que, 20 años después, los Tarkun cometieron su último error. Atacaron otra colonia humana. Y esta vez, los humanos estaban listos. La batalla del vacío rojo no duró horas, no duró días, duró 7 minutos. 7 minutos en los que una flota humana, aparentemente inferior, destruyó por completo a una armada Tarkun 3 veces mayor, sin tácticas conocidas, sin formaciones tradicionales, sin lógica, según los estándares galácticos. Los humanos lucharon como si cada nave fuera consciente, como si cada piloto supiera exactamente qué sacrificar. Y lo sacrificaron. Cuando el polvo estelar se asentó, el mensaje humano fue corto: no buscamos guerra, pero si nos obligan, aprenderemos a ganar. El Consejo Galáctico entró en pánico. Una especie emocional, adaptable, capaz de perder miles y seguir avanzando. Eso era peligroso. Eso era inaceptable. Por primera vez en la historia,
El Consejo convocó un juicio galáctico, y el acusado era claro: la humanidad. La acusación oficial fue simple: la humanidad representa una amenaza potencial para el equilibrio del universo. No se hablaba de crímenes, no se hablaba de genocidio, solo de posibilidad, y para las especies antiguas, la posibilidad era suficiente. El día del juicio, una sola nave humana apareció frente a la estación del Consejo. No era un acorazado, no era un portaflotas. Era pequeña. Dentro de ella, un solo representante humano, sin armadura, sin escolta, sin miedo visible. Mientras la nave se acoplaba, una pregunta recorría las mentes del Consejo. ¿Cómo puede una especie tan joven caminar hacia su posible condena? Con la cabeza en alto, el representante humano tomó asiento en el centro de la cámara. 12 especies lo observaban, algunas con desprecio, otras con curiosidad, algunas con temor. El juicio estaba a punto de comenzar, y la humanidad aún no había hablado. El silencio dentro de la cámara del Consejo no era natural. No era el silencio del vacío espacial, ni el de una estación sin vida. Era un silencio tenso, cargado de expectativas, de cálculos, de miedo reprimido. 12 especies, 12 civilizaciones que habían sobrevivido cuando miles desaparecieron. 12 pares de ojos, algunos múltiples, otros sin pupilas, otros mecánicos, observaban al único humano presente. Y él simplemente respiraba. El representante humano se llamaba Elías Moreau. No era un general, no era un político de carrera, no era un científico famoso, era un historiador. El Consejo lo sabía, y no lo entendía. La voz del arconte Beltar, portavoz del Consejo, resonó en la cámara. Representante de la especie humana, estás aquí para responder por las acciones de tu civilización. Elías levantó la mirada con calma. No, respondió con suavidad. Estoy aquí para explicar por qué seguimos vivos. Un murmullo recorrió la cámara. Beltar inclinó su cuerpo cristalino. La humanidad ha demostrado una capacidad de destrucción desproporcionada. En menos de 2 siglos galácticos, han desarrollado tácticas que superan imperios milenarios. Eso los convierte en una amenaza. Elías no negó nada. Asintió lentamente. Correcto. El murmullo se convirtió en confusión. ¿Admites entonces que sois peligrosos?, preguntó una de las delegadas, una entidad flotante de energía azul. El humano respiró hondo. No somos peligrosos, dijo. Somos responsables. La palabra resonó en los traductores universales. Responsables. Una emoción primitiva, casi olvidada para la mayoría de las especies presentes. El Consejo proyectó imágenes. Carvel ardiendo. Estaciones humanas destruidas. Luego, la batalla del vacío rojo. Naves Tarkun desintegrándose una tras otra. Miles de muertos, dijo Beltar. Flotas aniquiladas. ¿Cómo justificas esto? Elías observó las imágenes sin apartar la mirada. Con historia, se giró hacia el centro de la cámara. Antes de las estrellas, los humanos luchábamos entre nosotros. Por tierras, por ideas, por miedo. Casi nos extinguimos más de una vez. El Consejo escuchaba, aunque no lo admitiera. Aprendimos algo, continuó, que la violencia sin propósito nos destruye. Pero también aprendimos algo más importante. Elías levantó la voz, no con rabia, sino con firmeza, que no responder a la violencia nos destruye más rápido. Un delegado interrumpió. Eso es una excusa primitiva. Elías sonrió ligeramente. ¿Lo es? Somos una especie primitiva comparada con ustedes, pero sobrevivimos a nuestra propia brutalidad. Eso llamó la atención. Beltar hizo un gesto y la cámara mostró registros antiguos de la Tierra. Guerras, armas nucleares, ciudades destruidas. Su historial demuestra inestabilidad emocional. Sí, respondió Elías. Y aún así, aquí estamos. El humano caminó un paso adelante. Ustedes evolucionaron en entornos estables. Nosotros, no. Nuestro planeta quiso matarnos desde el primer día. Enfermedades, depredadores, desastres naturales. Sobrevivir no fue una opción, fue una obligación. El Consejo empezó a comprender algo incómodo. La humanidad no fue moldeada por la paz, fue moldeada por la adversidad constante. Eso no justifica su capacidad militar, insistió Beltar. Elías negó con la cabeza.
Nuestra capacidad militar no viene del deseo de dominar, viene del miedo a desaparecer. Se hizo otro silencio, pero este era diferente. Cuando los Tarkun destruyeron Carvel, continuó Elías, no respondimos con odio, respondimos con memoria. Las pantallas cambiaron, imágenes de humanos entrenando, ingenieros trabajando día y noche, simulaciones de combate fallidas y luego mejores. Cada derrota humana, dijo Elías, se convierte en conocimiento. Cada pérdida en adaptación. Eso los hace impredecibles, dijo una voz metálica. No, corrigió Elías, nos hace aprendices eternos. Beltar se inclinó hacia adelante. El Consejo considera que su especie podría, en el futuro, superar a todas las demás. Elías no negó eso. Es posible. Un murmullo de alarma recorrió la sala. Pero aquí está la parte que ignoran, añadió. Si quisiéramos dominarlos, no estaríamos aquí, solos. El humano abrió sus manos, mostrando que no portaba armas. No trajimos flotas. No trajimos amenazas. Trajimos palabras. Las palabras no detienen imperios, dijo Beltar. Elías levantó la mirada. No, pero cambian historias. El humano respiró profundamente. Ustedes temen lo que podríamos ser. Nosotros recordamos lo que fuimos y decidimos no repetirlo. Por primera vez, una especie del Consejo sintió algo parecido a duda. ¿Qué propone la humanidad?, preguntó finalmente Beltar. Elías respondió sin dudar. No buscamos supremacía. Buscamos responsabilidad compartida. Júzguennos por nuestras decisiones futuras, no por suposiciones. El Consejo se retiró a deliberar. El humano quedó solo en la cámara. Y por primera vez desde que comenzó el juicio, la humanidad no era vista como una amenaza. Era vista como algo mucho más inquietante. Una especie que aprendía rápido y elegía conscientemente no gobernar por el miedo. Pero el juicio aún no había terminado, porque no todos en el Consejo querían escuchar palabras. Algunos preferían una prueba final. El Consejo Galáctico no regresó de inmediato. Durante 9 horas estándar, la cámara permaneció en penumbra, iluminada solo por las estrellas lejanas y los símbolos flotantes de las 12 civilizaciones. Elías Moreau permaneció de pie. No meditaba, no rezaba, no se preparaba para hablar. Recordaba a Carvel. Recordaba los nombres de las colonias pequeñas que nunca aparecerían en los mapas galácticos. Recordaba algo que ninguna especie del Consejo había experimentado jamás: perder y seguir adelante. Cuando los miembros del Consejo regresaron, el aire cambió. No traían unanimidad, traían división. Beltar avanzó hasta el centro de la cámara. La humanidad no será condenada hoy. Elías no reaccionó, pero tampoco será absuelta. ¡Ay! El humano levantó la mirada. El Consejo ha decidido imponer una prueba. Un murmullo recorrió la sala. Las pruebas galácticas no eran juicios simbólicos. Eran filtros de extinción. Una prueba que determinará si la humanidad es digna de continuar expandiéndose. Elías habló por primera vez desde hacía horas. ¿Qué tipo de prueba? Beltar respondió sin emoción. Una que ninguna especie joven ha superado jamás. Las luces cambiaron. Un mapa estelar apareció en el centro de la cámara. Un sistema marcado en rojo. El sistema Nox. El nombre provocó una reacción inmediata entre varios delegados. Algunos retrocedieron, otros bajaron la mirada. Una región fuera del control del Consejo, explicó Beltar. Un espacio donde las leyes físicas son inestables. Allí han desaparecido flotas enteras. Civilizaciones completas. Elías observó el mapa con atención. ¿Y qué se supone que debemos hacer ahí? Beltar respondió con frialdad absoluta. ¿Sobrevivir? La prueba era simple, en palabras. Imposible, en realidad. La humanidad deberá enviar una flota al sistema Nox. Sin apoyo externo. Sin intervención del Consejo. Si regresan con pruebas de estabilidad, serán reconocidos como civilización galáctica mayor. El silencio cayó como una losa. ¿Y si fallamos?, preguntó Elías. Beltar no dudó. La humanidad será confinada permanentemente a sus sistemas actuales. Sin expansión. Sin influencia. Era una sentencia lenta. Una muerte sin explosiones.
Elías cerró los ojos un instante. No por miedo, por cálculo. Aceptamos. La palabra cayó pesada. Varios delegados reaccionaron de inmediato. Es una locura. Ni siquiera ellos sobrevivirán. Beltar alzó un apéndice. La decisión está tomada. Antes de retirarse, Beltar se acercó un poco más al humano. Si fracasan, nadie lo recordará. Elías lo miró fijamente. Estamos acostumbrados a eso. La transmisión terminó. El juicio se convirtió en desafío. Y el desafío en una cuenta regresiva. Vía Láctea Sistema NOx. El espacio allí no era oscuro. Era incorrecto. Las estrellas parpadeaban de formas que no seguían patrones naturales. La gravedad fluctuaba como si el universo respirara de forma irregular. Los sensores fallaban. Las matemáticas mentían. La humanidad envió solo lo necesario. 12 naves. No las más grandes. No las más armadas. Las más adaptables. La flota humana estaba compuesta por científicos, ingenieros, pilotos veteranos y algo que ninguna otra especie habría incluido. Historiadores, psicólogos, filósofos. Si el universo aquí no sigue reglas, dijo una comandante humana, necesitamos entender por qué. Desde el primer salto, todo salió mal. 3 naves perdieron contacto. Una quedó atrapada en una anomalía temporal durante lo que parecieron días, aunque solo pasaron segundos fuera. Los humanos no entraron en pánico. Registraron todo. El espacio se está comportando como un sistema traumado, dijo una científica. Reacciona, no responde. A las 42 horas, encontraron algo. Una estructura. No artificial, no natural, algo intermedio. Una colosal masa oscura flotando en el vacío, deformando la luz, la gravedad y el tiempo. Los registros galácticos la llamaban el núcleo del silencio. Era el motivo por el que nadie sobrevivía. El motivo por el que las civilizaciones desaparecían. No destruía naves. Las deshacía. Esto no es un arma, dijo un ingeniero humano. Es un error. ¿Un error de quién?, preguntó alguien. Nadie respondió. El núcleo reaccionó a la flota. No con energía. No con fuerza. Con recuerdos. Las mentes humanas comenzaron a llenarse de imágenes que no les pertenecían. Extinciones. Planetas muertos. Especies enteras suplicando al vacío. Algunos pilotos gritaron. Otros lloraron. Pero nadie se retiró. Está intentando rompernos psicológicamente, dijo una psicóloga, como hizo con los demás. Las especies antiguas no estaban preparadas para eso. Habían evolucionado para evitar el dolor emocional extremo. Los humanos, no. No nos está mostrando el futuro, dijo Elías, conectado desde la nave central. Nos está mostrando el pasado. Está cargado de culpa. El núcleo no era un depredador. Era un cementerio consciente. Durante horas, la flota humana soportó visiones que habrían destruido cualquier otra mente. Miles de años de muerte concentrados en una sola entidad. Tenemos 2 opciones, dijo la comandante. O nos vamos, o intentamos algo que nadie ha intentado. Elías habló con voz firme. No vinimos a conquistar. Vinimos a escuchar. Las naves humanas redujeron energía, apagaron armas, apagaron escudos y transmitieron algo inesperado. Una señal, no matemática, no lógica, emocional, historias humanas, pérdidas, errores, redenciones, guerras que casi los extinguieron, decisiones que los salvaron. El núcleo reaccionó violentamente. Las anomalías aumentaron. 2 naves fueron destruidas. Pero la señal continuó. No lo estamos atacando, dijo Elías. Le estamos diciendo que entendemos. Por primera vez en millones de años, el núcleo del silencio respondió. No con destrucción, con quietud. Las fluctuaciones disminuyeron. El espacio se estabilizó lentamente. El sistema Nox respiró. La humanidad no había vencido al fenómeno. Lo había acompañado. Cuando la flota regresó al espacio normal, solo quedaban 8 naves. Pero traían pruebas, datos y algo más. Un mensaje del núcleo. Una última transmisión grabada en los sensores humanos. Un eco antiguo. No todas las especies escuchan. Ustedes sí. El Consejo Galáctico recibió el informe, y por primera vez no supieron cómo reaccionar.
Porque la humanidad no había sobrevivido usando fuerza. Había sobrevivido usando algo que el universo había olvidado. Empatía. El Consejo Galáctico no celebró el regreso de la flota humana. No hubo aplausos. No hubo reconocimiento inmediato. No hubo palabras de honor. Hubo miedo. El informe del sistema Nox circuló por los archivos internos del Consejo durante 43 ciclos estándar. No fue compartido con el público galáctico. No fue debatido abiertamente. Fue ocultado, porque lo que la humanidad había hecho no encajaba en ningún modelo conocido. Beltar observaba la proyección una y otra vez. La estabilización del espacio, la reducción de anomalías, la respuesta del núcleo del silencio. No había explicación científica suficiente. Solo una conclusión inquietante. La humanidad no había sobrevivido al sistema Nox. Lo había cambiado. Esto no estaba en los escenarios, dijo una voz antigua desde las sombras. El delegado Kepri, una entidad cuya especie había sobrevivido 5 extinciones universales, flotó hacia el centro de la cámara privada. Ninguna civilización joven debería poseer esa capacidad. Beltar respondió con frialdad controlada. No fue fuerza. ¿Ese es el problema?, replicó Kepri. El Consejo entendía la fuerza, entendía la dominación, entendía la tecnología superior, pero aquello era influencia existencial. Si pueden hacer eso con un fenómeno cósmico, continuó Kepri, ¿qué podrían hacer con civilizaciones enteras? El silencio cayó pesado. Mientras tanto, lejos de la cámara del Consejo, la humanidad no celebraba. Contaba a sus muertos. 8 naves regresaron. 4 no. Miles de familias humanas recibieron mensajes que no hablaban de gloria. Hablaban de sacrificio. Y aún así, no hubo protestas. No hubo llamados a venganza. Solo una frase se repitió en la red humana. ¿Valió la pena? Eso aterrorizó al Consejo más que cualquier flota. No reaccionan como las demás especies, dijo una delegada de mente colectiva. Aceptan la pérdida. La integran, corrigió Beltar, y eso los hace peligrosos, concluyó Kepri. Por primera vez, el Consejo no temía una invasión humana. Temía algo peor, ser irrelevante. Si la humanidad podía resolver crisis que el Consejo no podía, si podía estabilizar regiones prohibidas, si podía comprender entidades antiguas, entonces el equilibrio galáctico cambiaría. Con o sin permiso, debemos actuar antes de que se conviertan en el eje del universo, dijo Kepri. ¿Propones romper el acuerdo?, preguntó Beltar. Propongo controlarlos. El plan nació en secreto. No todos los miembros del Consejo lo apoyaron, pero bastaron los suficientes. Antena satélite Operación Velum. Oficialmente, sería una misión de observación. Extraoficialmente, un experimento. El Consejo autorizó la creación de una zona de cooperación forzada alrededor de los sistemas humanos. Ayuda tecnológica, intercambio científico, supervisión directa. Todo sonaba razonable. El mensaje fue enviado a la Tierra. Elías Moreau lo leyó en silencio. No mostró sorpresa, solo decepción. «Quieren ponernos una jaula elegante», dijo a la Asamblea Humana, con paredes hechas de buenas intenciones. Algunos líderes humanos reaccionaron con ira, otros con miedo, pero Elías levantó la mano. «Esto no es una guerra. Es una prueba diferente. Quieren saber si somos aliados, o una anomalía que debe ser contenida». La humanidad aceptó, no porque confiara, sino porque quería ver. Las delegaciones alienígenas llegaron a los mundos humanos. Observaron ciudades, escuelas, hospitales, y algo los perturbó profundamente. Los humanos no ocultaban su historia, no escondían guerras pasadas, no maquillaban errores, los enseñaban. ¿Por qué mostrar sus fracasos?, preguntó un observador alienígena. Un maestro humano respondió con naturalidad: para no repetirlos. Las especies antiguas no hacían eso. Sus historias oficiales eran líneas limpias de progreso. La humanidad era caótica, pero honesta. Los observadores comenzaron a enviar informes contradictorios. Algunos hablaban de cooperación genuina, otros de influencia peligrosa. Los humanos están cambiando nuestras delegaciones, alertó un informe interno. Están sembrando duda. ¿Duda de qué?, preguntó Beltar. De nosotros mismos. Eso fue suficiente. Kepri activó la fase final del plan.
Símbolo de peligro, el incidente de Lyra 9. Lyra 9 era un mundo neutral, una colonia compartida por 3 especies no humanas y un pequeño grupo de humanos. Una explosión ocurrió en una estación orbital. Murieron más de 10.000 seres. Las pruebas fueron rápidas, demasiado rápidas. Evidencia concluyente de sabotaje humano, declaró el Consejo. Las transmisiones se propagaron por la galaxia. La narrativa fue clara. La humanidad había usado su influencia para infiltrar y destruir. Elías vio las grabaciones y supo la verdad en segundos. Esto no es un ataque humano, dijo con voz grave. Es una provocación. Pero el daño ya estaba hecho. Mundos comenzaron a cerrar fronteras. Tratados se suspendieron. El miedo se propagó. Beltar observó el caos con una emoción que no había sentido en milenios. «Culpa, ¿qué hemos hecho?», murmuró. Mientras tanto, en los archivos humanos, algo se activó. No una flota, no un arma, un protocolo. Protocolo Atlas, diseñado no para la guerra, sino para el colapso del orden galáctico. Elías se reunió con el Consejo Humano. Si respondemos con fuerza, confirmamos sus miedos. Si no respondemos, nos borrarán. Una líder humana habló en voz baja. Entonces, hacemos lo único que sabemos hacer. ¿Qué es eso?, preguntó Elías. Ella respondió sin dudar. Asumir la culpa y demostrar la verdad. El universo estaba a punto de descubrir algo devastador. La humanidad no iba a luchar para sobrevivir. Iba a luchar para que la verdad sobreviviera. Y el Consejo no estaba preparado para eso. La galaxia no reaccionó de inmediato. Ese fue el primer error del Consejo. Tras el sacrificio humano, la entrega voluntaria de archivos completos, memorias estratégicas, registros históricos sin censura, el universo no estalló en caos. Se quedó en silencio. Un silencio distinto al del juicio, distinto al del miedo. Este era un silencio de procesamiento. Miles de civilizaciones comenzaron a revisar los datos humanos. No solo el incidente de Lyra 9, no solo las pruebas manipuladas. Todo, guerras internas, errores catastróficos, decisiones que casi los llevaron a la extinción, y algo que ninguna otra especie había compartido jamás. ¿Cómo aprendieron de ello? Esto es suicidio diplomático, dijo Kepri al ver los informes filtrarse. Se están desnudando ante el universo. Beltar no respondió. Por primera vez, no sabía qué pensar, porque los informes no generaban desprecio. Generaban algo mucho más peligroso para el Consejo. Identificación. En mundos lejanos, especies jóvenes comenzaron a hacer preguntas prohibidas. ¿Por qué nunca vimos nuestros propios errores? ¿Por qué el Consejo decide qué historia es aceptable? Las especies antiguas sintieron algo que no habían sentido en eras. Pérdida de control. Vía Láctea el efecto humano. No fue inmediato, no fue organizado, pero fue imparable. Algunas civilizaciones comenzaron a imitar prácticas humanas. Comisiones de memoria histórica, archivos abiertos, juicios internos, no por orden humana, por inspiración. No están conquistando, dijo una delegada del Consejo Menor. Están enseñando sin enseñar. Kepri apretó sus apéndices con furia. Eso es peor, porque una flota puede ser destruida. Una idea, no. Símbolo de peligro, fase final del Consejo. El Consejo activó protocolos antiguos. Protocolos que solo se usaban cuando una civilización ponía en riesgo el modelo galáctico. No la seguridad, el modelo. La humanidad será designada como catalizador inestable, declaró Kepri. Se autoriza contención total. Beltar levantó la mirada lentamente. Eso es una sentencia de extinción cultural. Exacto. La orden fue enviada. Bloqueos comerciales. Censura de transmisiones humanas. Aislamiento diplomático. No bombas. Silencio. El universo observaba. Y esta vez dudaba. Globo terráqueo que muestra a Europa y África la respuesta humana. La humanidad no contraatacó. No convocó flotas. No llamó a aliados. Hizo algo inesperado. Se cayó. Las transmisiones humanas cesaron por completo. Canales apagados. Redes cerradas. Mensajes finales enviados. Solo a los mundos que quisieron escuchar. Elías Moreau grabó el último. No vamos a luchar contra el miedo. No vamos a imponer nuestra verdad. Solo dejaremos esto aquí. El mensaje no contenía amenazas.
Contenía una pregunta. Si una especie imperfecta puede elegir no repetir sus errores, ¿qué excusa tienen las que dicen ser perfectas? Después de eso, la humanidad desapareció del escenario galáctico. Reloj de arena 50 ciclos después. El Consejo seguía existiendo, pero estaba vacío, no físicamente, ideológicamente. Las civilizaciones jóvenes ya no aceptaban dictámenes sin debate. Las antiguas comenzaban a fracturarse desde dentro. Los mundos prohibidos eran explorados sin permiso. El modelo galáctico se erosionaba. Y lo peor para el Consejo, nada de eso llevaba sello humano. Los humanos no están liderando, admitió Beltar en privado. Pero todo esto comenzó con ellos. Kepri observó los mapas. Entonces debemos eliminarlos por completo. Beltar giró lentamente. ¿A quién? No sabemos dónde están. La humanidad había hecho algo imposible. Había sobrevivido, volviéndose irrelevante a propósito. Luna Nueva, el descubrimiento final. En una región olvidada, más allá de rutas comerciales, una expedición alienígena encontró algo. Un sistema estable, sin anomalías, sin flotas visibles, pero lleno de señales. Señales humanas, no militares, no políticas, culturales, historias, música, relatos de errores y redención. Un archivo central contenía un único mensaje, repetido en miles de idiomas. No construimos esto para gobernar. Lo construimos para recordar. Beltar vio la transmisión con algo parecido a asombro. No se escondieron, murmuró. Se sembraron. En ese momento, el Consejo comprendió la verdad. La humanidad nunca quiso dominar la galaxia. Quiso prepararla. Prepararla para el día en que el control ya no funcionara. Prepararla para elegir. Y ahora, ese día había llegado. El Consejo Galáctico seguía en pie, pero su tiempo había terminado. El colapso no comenzó con una rebelión. Eso habría sido comprensible. Comenzó con algo mucho más peligroso: la negativa a obedecer. Durante eras, el Consejo Galáctico no gobernó mediante fuerza directa, gobernó mediante costumbre. Las rutas comerciales existían porque el Consejo las reconocía. Las fronteras eran respetadas porque el Consejo las validaba. Las guerras se evitaban porque el Consejo intervenía, a veces. Pero ahora, por primera vez, una cantidad creciente de civilizaciones simplemente ignoraba sus comunicados. No los desafiaban, no los atacaban, los dejaban sin respuesta. Beltar observaba las transmisiones no respondidas con una sensación que jamás había experimentado. Vacío. Están actuando sin autorización, dijo una voz del Consejo. Exploran regiones prohibidas. Reescriben tratados. ¿Los humanos? Preguntó Kepri con desdén. No, respondió Beltar en voz baja. Todos los demás. Ese fue el momento exacto en que el Consejo entendió su error fundamental. Habían intentado contener a la humanidad, pero habían liberado a la galaxia. Vía Láctea el efecto dominó. Civilizaciones menores comenzaron a compartir datos directamente entre ellas, sin pasar por los nodos del Consejo. Antiguos secretos salieron a la luz. Intervenciones ocultas, guerras manipuladas, extinciones necesarias para mantener el equilibrio. Todo documentado, todo firmado. Esto no es propaganda humana, dijo una entidad archivista. Son nuestros propios registros. El Consejo había guardado memoria, pero nunca esperó que alguien la leyera completa. Kepri reaccionó como siempre, con fuerza. Símbolo de peligro, protocolo de emergencia Omega, activado solo 2 veces en la historia galáctica. Ambas terminaron en extinción. Declaramos estado de preservación absoluta, anunció Kepri. Se autoriza intervención directa contra cualquier civilización que desafíe el orden. Beltar lo miró fijamente. Eso es guerra. No, respondió Kepri. Es mantenimiento. Flotas del Consejo comenzaron a moverse. No contra humanos, contra especies jóvenes, contra las que habían empezado a hacer preguntas. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Globo terráqueo que muestra a África el regreso de la humanidad, no como una flota, no como un imperio, como testigos. Transmisiones humanas reaparecieron en los márgenes de la red galáctica. No órdenes, no discursos, registros. Imágenes de mundos humanos reconstruidos después de guerras.
de colonias que fracasaron y volvieron a intentarlo, de errores documentados públicamente. Un mensaje acompañaba todo. Esto es lo que ocurre cuando el control falla, y aún así decidimos no destruirnos. Las transmisiones no pedían apoyo, solo mostraban posibilidades. Las flotas del Consejo se encontraron con algo que no estaba en los cálculos. Tripulaciones que se negaban a disparar, capitanes que exigían explicaciones, delegados que desertaban. No lucharemos para proteger mentiras, declaró una flota completa de una especie antigua. Eso nunca había pasado. Balanza el último consejo. Beltar convocó una sesión de emergencia. No todos asistieron. Algunos ya no reconocían su autoridad. Kepri flotaba en el centro, más rígido que nunca. Esto es culpa de los humanos, declaró. Debieron ser eliminados cuando tuvimos la oportunidad. Beltar respondió con voz cansada. No, el silencio fue absoluto. Esto es culpa nuestra, continuó, porque confundimos estabilidad con verdad. Kepri emitió una vibración de ira. Sin nosotros, la galaxia caerá en caos. Beltar giró lentamente. Tal vez, pero no es nuestro derecho impedir que aprenda. Por primera vez en la historia del Consejo, uno de los fundadores cuestionaba su propia existencia. Fue la decisión. Kepri activó sus sistemas defensivos. Si no mantienes el orden, lo haré yo. Beltar no se movió. Entonces ya no representas equilibrio. La cámara reaccionó. Protocolos antiguos se activaron automáticamente. No por orden, por consenso histórico. Kepri fue aislado, no destruido, archivado. La entidad que había defendido el control absoluto durante millones de años quedó suspendida en un campo de contención. Consciente, eterno, el Consejo Galáctico anunció Beltar con voz grave. Renuncia a su autoridad central. Las palabras viajaron más rápido que cualquier flota. Estrella fugaz después del mandato. No hubo celebración universal. Hubo incertidumbre. Algunos mundos colapsaron. Otros prosperaron. Muchos aprendieron a cooperar sin árbitro. Y la humanidad no reclamó nada. Elías Moreau apareció en una última transmisión pública. No somos líderes. Nunca lo fuimos. Solo somos una especie que sobrevivió a sí misma. Y decidió compartir como. Beltar observó el mensaje desde una estación ahora simbólica. Nunca quisieron gobernar, murmuró. No, respondió una voz archivista. Solo querían que nadie más tuviera que obedecer por miedo. El universo entraba en una nueva era. Sin consejo, sin centro. Y aún quedaba una pregunta final. Una que ninguna especie había respondido todavía. ¿Qué hará la galaxia? Ahora que es libre, la galaxia no se volvió mejor de inmediato. Eso habría sido una mentira. Sin el Consejo Galáctico, no hubo una nueva edad dorada instantánea. No hubo paz automática. No hubo armonía programada. Hubo decisiones. Algunos mundos eligieron cooperar. Otros eligieron cerrarse. Unos pocos eligieron repetir los errores del pasado. Y fracasaron. La diferencia ahora era simple y devastadora para las antiguas certezas. Nadie podía culpar a una autoridad superior. Vía Láctea, una galaxia sin centro. Durante los primeros 100 ciclos tras la disolución del Consejo, la historia se fragmentó. Pequeñas confederaciones surgieron, alianzas temporales, pactos basados no en poder, sino en necesidad mutua. No todas sobrevivieron. Y eso también fue parte del aprendizaje. Las civilizaciones jóvenes cometieron errores que el Consejo jamás habría permitido. Guerras cortas, colapsos económicos, malas decisiones. Pero algo había cambiado. Los errores ya no se ocultaban. Los archivos humanos, liberados, copiados, reinterpretados, se convirtieron en referencia constante. No como dogma, como advertencia. Libros del archivo humano. No era una institución. No tenía líderes. No tenía sede central. Era un concepto. Un conjunto vivo de historias humanas, traducidas a miles de idiomas. Relatos de guerras evitables. De líderes fallidos, de sociedades que casi se destruyeron y aprendieron. En uno de los registros más consultados, una frase aparecía repetida. Sobrevivir no nos hizo sabios. Reflexionar sobre cómo sobrevivimos. Sí. Para muchas especies, aquello fue una revelación tardía. Habían sobrevivido millones de años, pero nunca se habían preguntado por qué.
¿Globo terráqueo que muestra Europa y África? ¿Y la humanidad? Esa fue la pregunta que más inquietó al universo. ¿Dónde estaban los humanos ahora que podían reclamarlo todo? ¿Dónde estaban sus flotas? ¿Su influencia? ¿Su liderazgo? La respuesta desconcertó incluso a quienes los habían observado durante siglos. La humanidad volvió a casa, no a un solo mundo, a miles. Colonias humanas dejaron de expandirse agresivamente. Se consolidaron, repararon ecosistemas dañados, reconstruyeron mundos que habían sacrificado en el pasado. No estamos retrocediendo, explicó Elías Moreau en una de sus últimas grabaciones privadas. Estamos cerrando ciclos. Los humanos seguían viajando, seguían comerciando, seguían ayudando, pero ya no intentaban ser escuchados. Habían aprendido algo esencial. Las ideas más peligrosas no se imponen, se descubren solas. Reloj de arena, el juicio de la historia. 200 siglos después de la caída del Consejo, una civilización joven organizó algo impensable. Un archivo galáctico común, no una autoridad, un espejo. Cada especie debía aportar sus errores más graves, sus fracasos morales, sus decisiones más destructivas. Sin censura, la propuesta fue rechazada, al principio, luego debatida, finalmente aceptada. El archivo recibió un nombre simple: el registro de la memoria. En su prólogo, una cita humana fue incluida sin atribución. El poder que no recuerda siempre se repite. Estrella fugaz del último mensaje. Mucho tiempo después, cuando Elías Moreau ya no estaba vivo, una transmisión antigua reapareció en la red galáctica. No estaba dirigida a nadie en particular. Si estás escuchando esto, decía la voz humana envejecida, significa que el universo sigue existiendo. Eso ya es una victoria. El mensaje no hablaba de humanidad, hablaba de elección. No fuimos especiales por ser fuertes, ni por ser inteligentes. Fuimos especiales porque fallamos y decidimos recordar. Si alguna vez sienten miedo de una especie joven, pregúntense primero si lo que temen es su poder o su reflejo. La transmisión terminaba sin despedida, sin símbolo, sin firma. Vía Láctea epílogo, lo que quedó. La galaxia siguió siendo peligrosa. El universo siguió siendo indiferente. Pero algo fundamental había cambiado para siempre. Las civilizaciones ya no preguntaban ¿quién manda? Preguntaban ¿quién se hace responsable? Y aunque la humanidad ya no ocupaba el centro de nada, su legado estaba en todas partes. En cada mundo que decidió documentar sus errores. En cada especie que eligió escuchar antes de destruir. En cada civilización que entendió, demasiado tarde o justo a tiempo, que el verdadero poder no era dominar, sino recordar lo suficiente como para no repetir. La historia nunca diría que la humanidad gobernó la galaxia. Diría algo mucho más incómodo, que una especie pequeña, caótica y joven, enseñó al universo a mirarse sin mentiras. Y eso fue suficiente. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Has viajado por una historia sobre humanidad, errores, miedo y algo que el universo casi había olvidado: responsabilidad. Este canal no trata solo de ciencia ficción. Trata de preguntas incómodas, de decisiones difíciles, de lo que ocurre cuando una especie elige recordar en lugar de dominar. Si esta historia te hizo pensar, si en algún momento te sentiste parte de ella, entonces ya formas parte de Relatos Galácticos HFY. Aquí no glorificamos la guerra, no vendemos héroes perfectos. Contamos historias donde la humanidad sobrevive, no por ser la más fuerte, sino por atreverse a mirar sus propios errores. Si quieres más relatos como este, historias épicas, profundas, narradas en español, suscríbete, no para apoyar un canal, sino para seguir construyendo este archivo de memoria. Deja tu comentario, no para decir me gustó, sino para decir qué parte te hizo pensar. ¿Fue el sacrificio? ¿La caída del Consejo? ¿La idea de que el verdadero poder no es controlar, sino recordar? Y si crees que alguien más debería escuchar esta historia, compártela, porque las ideas más peligrosas no son las que destruyen mundos, son las que cambian la forma en que los miramos. Nos vemos en el próximo relato. Hasta entonces, recuerda quiénes somos. Recuerda por qué sobrevivimos. Esto es Relatos Galácticos HFY.